¿Qué es la que hay? Gente que está esperando que su amigo dibujante les regale un dibujo. Siéntate mejor. Mi nombre es Steven García y como siempre estoy acompañado por Ricardo Garrido. Y hola, ¿qué tal? Y hoy también estamos acompañados por Daniel Duque, que nos va a acompañar en esta conversación de hoy. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que se suscriban, nos den like, comenten, compartan y todo esto que siempre Que también decimos. estamos en todas las plataformas de podcast. Que por favor estén ahí. Gracias por estar atentos. Los últimos capítulos han sido buenos, han tenido buena receptividad, han comentado. Muchísimas gracias. Son ustedes, se les quiere. Y bueno, el tema de hoy es más o menos cómo son los inicios de la gente que ilustra, de los ilustradores, y también queremos hablar sobre el anime y cómo influye en la sociedad occidental y también en nuestro estilo de dibujo. Y para eso trajimos a Daniel Duque, que nos va a contar más o menos qué haces tú y a qué te dedicas. Vamos un resumen ahí rapidito. Sí va. Bueno, hola gente. Mi nombre es Daniel Duque. Soy ilustrador. Trabajo también un poco el diseño. Como todo de carajito, viendo burda de comiquitas por Televen, Dragon Ball, Pokémon, todos estos productos de pensamiento japonés. Y bueno, eso muchas personas en el país se identifican a la hora de dibujar. Es raro que no te encuentres una persona que dibuje y no te diga, no, yo de carajito dibujaba Goku, dibujaba Pikachu, Sí. dibujaba en base al anime, como que eso siempre potencia las ganas de dibujar. Y bueno, prácticamente ese también fue mi caso. Con el tiempo eso se juntó con un curso de dibujo a temprana edad, en el que estuve 5 años, y luego de eso empecé a probar con la ilustración editorial, en la editorial El Perro y la Rana, en donde saqué un primer libro estando en el liceo, un primer libro ilustrado, y a partir de allí saqué otro y empecé a trabajar fijo en la editorial durante 5 o 4 años, y ya después de ahí desempeñándome como freelancer, aprendiendo a manejar otras herramientas digitales. Al principio no manejaba Photoshop, en la editorial fue que aprendí a manejar Photoshop. Ahorita me acuerdo, y tú y yo intentamos sacar un proyecto burda de chévere, que era como una mezcla entre el anime Y los personajes. Los personajes de la independencia. Sí, nuestras figuras patrias, Okay. como Simón Bolívar. Salió como un Miranda como Saiyajin. Parecía como Miranda fase 3. No, me estoy acordando de ese verbo, güey, qué arrecho ese proyecto que teníamos. Sí, tuvo varias críticas porque Pero a mí me encantaba. era fino. El Andrés Bello se parecía de Harry Potter, parecía... Sí, lo que pasa es que tú lo hiciste como un sable. Le puse una Voy a túnica, buscarlos ¿no? por ahí, Parecía lo voy a un tener, a ver mago. si lo ponemos en el capítulo. Hablando sería de fino. los inicios de la ilustración, yo también empecé dibujando anime. Mis primeros dibujos también fueron Pokémon, también fue Dragon Ball y tal. Hay otros que empiezan por Tasmania y Piolín. Bueno, eso es típico, Claro. eso es súper típico, porque es que también cuando uno empieza a tener como esta habilidad de dibujo, por lo menos en mi época, lo que las chamitas te pedían era, pero dame un Piolín, un Tasmania, y uno aprende por ahí dibujando un bombillo. Bueno, pero eso me lleva a que tú crees que esa curiosidad que le da a uno de empezar a dibujar, primero porque son los personajes favoritos y tal, también es por la simplicidad del trazo, ¿cierto? Porque según como lo veo yo empecé a dibujar anime y empecé a dibujar Dragon Ball porque la representación del humano en ellos no es tan proporcionada o sea, como que tiene unas características que hacen que el dibujo sea más sencillo. Así lo veo yo y es por lo que yo siento que empecé por ahí. Es que una de las características que tiene la animación es que requiere que el dibujo sea fácil de reproducir en masa. Por ejemplo, Walt Disney, su personaje
primogénito es Mickey Mouse, Exacto. y tú a Mickey Mouse lo pones de perfil y lo pones todo en negro, lo vuelves una silueta y es perfectamente reconocible. Sí. Sus dos orejas. Que de y hecho ese es uno de los puntico y su principios de la nariz. creación de personajes. De la animación. Incluso eso influyó mucho a lo que es la industria del anime. Es más, el anime está completamente influenciado por Walt Disney. Es que el anime empieza, que esto era algo interesante, la animación japonesa y el manga empiezan a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los gringos a Japón, el cómic y la cosa. Ya no existía el cómic. Exacto. O sea, existía la ilustración, pero no existía el cómic. Como ilustraciones en trípticos, antiguas, vainas así. Y ellos no se sentían tan identificados con las historias que contaban los cómics. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo nuestro. Y allí empiezan a nacer como la creación del manga y revista. Y la animación también está muy permeada por la animación gringa, la animación americana. Y resulta que yo no sabía que el primer anime, que se considera como el primer anime, el padre de todos, es Astro Boy. Y Astro Boy es en cierto modo una imitación a Mickey. Exactamente. Incluso tiene como esa misma lógica de la silueta de Mickey Mouse, que de perfil tiene las dos orejas. Astro Boy de perfil tiene dos piquitos. Los dos piquitos. Me tienen aquí como un niño escuchándolos porque, como les estaba comentando, ustedes son los que tienen el grueso de este tema realmente. Sí, y en Astro Boy usaba los ojos grandes y todo esto. Exacto. Y de hecho, el anime empieza con esto de los ojos grandes, que uno piensa que es una característica del anime. Y que resulta que ellos lo copiaron de los gringos al principio. Y como es interesante cómo va evolucionando hasta que ellos logran su propio estilo, ¿no? Ahorita me estoy acordando, por lo menos yo lo considero un anime. Hay personas que no. La leyenda de Aang. Exacto. A mí me encanta ese cómic, ese anime, todo. O sea, me encanta cómo es la elaboración. Ayer lo terminé de ver de nuevo, así, que lo que estaba en este Netflix. Pero el anime solamente sale de Japón. ¿Cuál es la polémica entre la leyenda de Aang y un anime japonés? Lo que pasa es que es simplemente... Los norteamericanos dirían, nosotros también podemos hacer algo parecido al anime. Es que al inicio, o sea, el anime, el concepto de anime es animación. O sea, que tampoco es que hay tal, simplemente que ellos generaron su estilo y generaron un modo de animar distinto al americano. ¿Por qué? Porque el americano, como en algún momento te lo mencioné, es la animación que viene de Disney. Exacto. Y los 7 principios de animación de Disney. 12, ok. Que son que si rebote, aceleración y desaceleración, exageración, estirar, no sé qué. Como que esa puesta en escena, que también incluyen por ahí. Sí, esos son como los principios de animación que estableció Disney, que son con los que se basa la mayoría de la animación. Que Warner es como la otra gran casa, me imagino. Sí, pero ellos asumen estos principios. Es que, por ejemplo, o sea, Steven es una persona que desde que la conozco, anime, y no es tan apegado al cómic gringo. Exacto. Mi personaje favorito de niño era Bugs Bunny. O sea, yo fui más para el otro lado, ¿no? Sí, tengo mis animes favoritos por ahí en la gaveta. Pero, coño, creo que ustedes son más aptos para el tema. Los japoneses hicieron lo suyo con nosotros más que los gringos. Sí. No, bueno, cuando yo vi Dragon Ball, que era Dragon Ball Goku chiquito, no Dragon Ball Z, para mí fue una locura. Para mí fue, wow, esta vaina, qué arrecho. Después vi Senseiya, después vi Samurai X, que es mi cómic favorito por sobre todo, y no me importa lo que digan, es mi favorito. Y los demás, ¿no? Claro, los que he ido viendo con el tiempo. Sí, que muchos también me los presentó Cartoon Network, y había Animax, que después pasó Locomotion, que veía uno que se llamaba Las Chicas Marionetas, Full Metal Alchemist. Y uno que me gustaba mucho era de un vampiro, Hellsing. Arrechísimo. Ese sí lo seguí bastante. Pero no era tan, me voy a quedar aquí tal y lo voy a claro, sí. No me sumergí tanto en a mí me gusta como esto de que llevemos que como el anime cómo influye en la ilustración y en nuestros estilos. Por eso que decías de la leyenda de Aang, es
cómo ellos se apropian de un estilo que está famoso y que cada vez Claro. como tiene como más visualización a nivel mundial, cómo ellos se apropian de eso De esa estética. y, de ese y estilo. tratan de hacerlo a su manera. Y de hecho la Y historia lo hicieron que muy cuenta, bien. la historia que cuenta la leyenda de Aang es una historia muy Oriental. oriental, ¿sabes? Porque de hecho hasta los manuscritos que salen en esa historia están escritos en un alfabeto o en un... Bebe mucho del taoísmo, Ajá. la vaina del yin y el yang, el equilibrio. tipo hablando de el juego que juega el tío de Zuko, que El Pai Sho. Pai Sho. es también como una especie de juego oriental. Entonces, ellos como que se apropiaron de esa cultura y además, o sea, yo también lo puedo considerar un anime porque tiene todas las cosas que necesita un anime, ¿no? Exacto. No es tanto un cartoon, porque el cartoon está más dirigido al público mucho más infantil. Exacto. También son capítulos muy episódicos, o sea, como que Eso. no tienen tanta continuidad. Pero La trama no es muy desarrollada. Eso es como una de las particularidades que hizo Exacto. que el anime tuviese tanto Pero éxito sobre el cartoon. en Japón también existen Ese series tipo así. de. Sí. O sea, Shin-chan Shin-chan, es- corta. es un tipo. Entonces yo Humorística. creo que separar el anime de la animación no es tampoco tan... No, claro. tan- Sin embargo, eso fue Sí. lo que le dio como el mayor éxito en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos tenía series muy episódicas, que como que era un hilo que comenzaba aquí y terminaba acá, y después ya el siguiente capítulo siguiente es algo capítulo, completamente claro, distinto, una exacto. situación. El Pato Donald un día en una panadería, el Pato Donald el otro día yendo al espacio. Algo que es atemporal. En cambio, los japoneses empezaron a meterle a los y los personajes siempre son estáticos, tienen una personalidad estática, claro. una personalidad que durante Mickey es el mismo desde el principio hasta el final de la serie. En cambio, por ejemplo, en el Avatar, que aunque no es anime, bebe mucho de él, por ejemplo, Zuko, el que va a cazar a Aang, el bicho Zuko. tiene la personalidad le va cambiando y Eso tal. iba, que bien lo dices. Los gringos hicieron algo más infantil, y en cambio los japoneses hicieron una novela. Claro. Ilustrada. Pero es que Y precisamente animada. Y animada. la animación estadounidense, la animación occidental, se basaba más en la parte infantil. De hecho, por ejemplo, cuando los animes llegan a México, la gente que hacía doblaje pensaban que estaban haciendo doblaje para niños, Una comiquita. ¿sabes? Ok. Porque también conocían, era de la animación estadounidense, pues. Exacto. Entonces, Heidi, Candy. a muchos La actores, Bebita Mayer. a muchos actores de doblaje, cuando se consiguen con estas historias nuevas, con este tipo, dicen, verga, pero esto es otro peo, ¿no? Joder, peo. Y que se dan cuenta de que en Japón la animación también puede ser para adultos, ¿sabes? O sea, hay animación para niños, hay animación para tal, y también hay una animación para adultos. Ujú. Que ya ahorita la animación como que trascendió esta diferencia, pues ya la animación en Estados Unidos y en el occidente como tal, Europa y tal, ya no es solo para niños. No, es que, y eso te iba a decir, hace poco, bueno, no hace poco, no, el año pasado, pero relativamente poco, salió una animación de Warner sobre Mortal Kombat. Tú me recomendaste la película arrechísima, Arrechísima, sí. un anime total. Ujú. Ahora, también salió Warner con Batman, Sí. que fueron animaciones más secuenciales, con más historia, con más trama, más evolución de personajes. Ujú. Podríamos decir que los japoneses influyeron en ese Yo tipo de... estoy totalmente Sí, de sí. acuerdo con eso. De hecho, Batman tiene una animación vieja que se llama Batman la animación, que es de los 90, de la misma época de los Animaniacs y esta Exacto. gente. Y eso es una animación que para mucha gente es recordada como uno de los mejores productos de animación de superhéroes, ¿no? Claro. Pero antes de eso, estaban Spider-Man, X-Men, Sí, sí. todas estas animaciones Yo de amaba Marvel. X-Men. Bueno, Yo quería- todas estas animaciones de Marvel, y una cosa que no sabía, no es animación americana. Oh. Es producción americana, pero esa Ok. es una animación subcontratada a los coreanos. Ok. Esa animación Sí, se hace en Asia.
Claro. Y porque en Estados Unidos no había ningún estudio de animación que fuera capaz de llevar ese tipo de vainas y que fuera además monetariamente era muy caro, exacto. porque la animación gringa era más cara. En cambio en Asia lograron generar también por pedos de maquila y Maquila, estas exacto. cosas, lograron Abaratamiento generar de costos. que la animación fuera un poco Entonces, más barata, yo ¿sabes? indirectamente crecí con animes asiáticos. Sí, Ujú. sí, Porque o sea, yo sí crecí producción con X-Men, de Spider-Man viejo, recuerdo que había un cómic de Iron de Man por Iron ahí, Man, sí, de sí, sí. Hulk, No, que toda era la, muy viejo, toda la pero parte que le daba movilidad a esa serie era como que un qué arrecho. constructo Yo siempre asiático. pensé que era totalmente Sí, estadounidense. no, ellos subcontrataban la animación. Surcoreana. Es coreana, no sé si es surcoreana o no. Supongo que es Sí, surcoreana. porque con los Sí, norcoreanos no creo que Sí, sí, sí. tienen como que sus peditos. Y sí, es interesante cómo... Me imagino a Kim Jong-un ahí. Ah, sí, como que le mete así una vaina comunista así en el fondo subliminal a, como- a Batman. Como de repente a eso ha ido permeando también la animación Así uno de los occidental, Cuatro ¿no? Fantásticos, ahorita Ujú. me acuerdo. Sí, Marvel como Marvel a tenía finales de muchísimo. los 80, principios de los 90, tenían como mucho peso en la animación. Después de eso decayó, también por peos de Marvel en los cómics, en los años 90 también como que Marvel estaba casi que en quiebra y tal, entonces eso cambió mucho. Y Claro. ellos en los 2000 intentaron hacer animación de nuevo, pero ya en unión con otras compañías gringas como Lionhead y otras, y no tuvieron como esa misma fuerza que Warner sí la aprovechó. Exacto. En ese sentido, ya Warner dijo, bueno, podemos hacer historias un poco más serias, podemos hacer historias más oscuras, y empezaron a hacer eso. De hecho, hay un producto de DC Comics que es de Batman, Ok. que es una animación, es una antología. Una antología es cuando se unen varios artistas y hacen su propia, o sea, como que una Un antología cadáver exquisito. es como un cadáver exquisito. Bueno, se hizo una de Batman que son puros cortos de Batman de distintas animaciones, de distintos estudios y de directores distintos, ¿no? Que se llama, no estoy seguro si son historias del Caballero de la Noche, que salieron cuando salió la segunda película de Nolan. Y está súper interesante. Hay animación japonesa, hay francesa, hay gringa, como cada uno de ellos interpretó su propio Batman. Es muy genial, es muy interesante y muy recomendable. De hecho, también existe una de Matrix, que se Ok. llama Animatrix, Sí. que sí, también claro. es como una antología de que son varios directores, varios estudios de animación. Algunos de ellos fueron usados en referencia para las películas, y algunos surgieron después de las películas. Ese es muy interesante. Los japoneses también a veces hacían eso. Por ejemplo, hay un caso de animes viejos que se transmitían aquí en televisión abierta en Venezuela. Uno que era famoso, que tú le preguntas a los viejos, Festival de Robots. Festival de los Robots era como la unión de 4 series de... Cuando salió Mazinger Z, Ajá. todo el mundo dijo, verga, hay que hacer Claro. anime. Los chinos, los japoneses dijeron, hay que Claro, hacer claro. anime. Le da la epilepsia a todo el mundo. Hay que ponerle pura vaina de robots. Entonces mezclaron 4 series de robots que eran como muy parecidas y la mezclaron y lo volvieron el Festival de los Robots, y vaya para Latinoamérica eso. Por ejemplo, Mazinger Z fue como que uno de los que rompió o como que inició el auge de Bueno, los mechas. De los mechas. Ujú. Viendo un poquito la evolución que tú hablas sobre Mazinger Z y eso, lo veo como un anime, si bien con una historia bastante infantil, comparándolo con el gringo también, que Claro. era bastante inocente, no infantil, sino inocente. Pero también era la época, y también que yo siento que tal vez era lo que las compañías sentían que aquí tenía pegue, pues, porque aquí vendió mucho Candy Candy, Heidi,
Marco, Claro. que además, que a pesar de ser historias que podrían ser infantil, tenían un trasfondo. O sea, Marco, la historia de Marco era él buscando a su mamá por el mundo. O sea, la gente terminaba llorando con esa Sí, historia. Y con Candy Candy. Candy Ahí, Candy Hay era una abejita. novela. La Sí, abejita Maya. la abeja maya, pero yo no llegué, yo no conozco esa historia. Pero yo estaba haciendo Pero como un supuestamente ejercicio súper de... triste también. Sí, como- sí. Todas esas historias tenían como esas vainas y nosotros consumimos, Era una novela, era una Sí. culebra. ¿vale? Sí, nosotros consumimos anime desde antes, lo que pasa es que obviamente no sabíamos. Meteoro, Sí, todas esas Meteoro, vainas. ¿verdad? Todo se consideraba comiquita. El venezolano lo reunía todo en comiquita. Exacto. Lo nombraba así. Así como todas las chucherías son show en esa época. Así menos. Más o menos un show. Todos son pepitas. Todo es petista. Todo Sí. Pepe. Exacto. Pero eso sí, lo que tú dices es cierto. La animación occidental ha entendido eso y Disney, Pixar han entendido de que ya la animación no es solo para niños. ¿Y quiénes son los que ven la animación con los niños, por ejemplo? Sus padres. Entonces, tiene que ser entretenida también para ellos, ¿no? Claro. Porque también de eso depende la plata. Claro, y más en esa época de la televisión, así que reunía, era como el aparato que reunía a la familia en la sala, Exacto. así como un ente ahí. No, y cuando hablamos de Pixar, verga, yo siento que cada vez que voy a ver una película de Pixar también hay un contenido para mí ahí. O sea, yo Sí. disfruto mucho viendo películas de Pixar. Es que yo siento que muchas películas animadas tienen un contenido más sustancioso que muchas películas realizadas en carne y hueso, por decirlo Ajá. más. Bueno, reales. si te vas al estudio Ghibli, ahí sí te Ah, quedas bueno. loco, porque esa es como la meca de la animación japonesa, y en cuanto a contenido, es una vaina, por ejemplo, una película del estudio Ghibli, que se llama La princesa Mononoke, se estrenó en 1999, y en ese momento se estaba estrenando, o el 97, perdón, en ese momento se estaba estrenando en taquilla Titanic. Ok, O sea, Titanic, claro. que es una vaina, un super referente mundial. Y por otro lado, los japoneses estaban sacando La princesa Mononoke. En ese año, la que tuvo más taquilla fue Mononoke por encima de Titanic. Imagínate, fíjate. una comiquita destrozando en taquilla a una Y ese película. dato no Que- todo el mundo lo debe Y saber. que ahorita me imagino. Ghibli Está interesante. también pertenece a Disney. Ah, Ghibli. Sí. O sea, no directamente, sino como Y Netflix que también como que hay- compró Hay una hay parte de... opciones. películas arrechísimas de verdad. La que más recuerdo así, que me imagino que es la más normie, Ujú. Chihiro. Chihiro, weón. Bueno, y me Chihiro- encanta. Una Y monstruosidad. Chihiro es casi como una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. Ok. Es más o menos esta, o sea, no es una Ese adaptación, sueño, pero Es- come mucho de esa Exacto. historia. ¿Qué te Y iba a otra que decir? me han recomendado es La tumba de las luciérnagas. No, hay un montón. Un O sea, si montón. nos ponemos a Creo Creo que es de resaltar, ese mismo estudio. Sí, estudio Ghibli. sí, no, de ahí. Sí, hay- toca hay un tema- montón. Ahí voy defendiendo. Toca tema Sí, a veces bastante denso. En ese es Por eso. la guerra en Japón. sí, es que hay muchas que el guión se va mucho más allá de una historia para niños, ¿no? Mi hermano tiene 45 años y yo le estaba preguntando, como también buscando qué veían los venezolanos en esa época de carajitos por Televen. Incluso BTV, el Canal 8, transmitía anime en los 70. El anime llega a Venezuela en los años 70. Y en BTV, RCTV, Venevisión y Televen posteriormente, creo que Televen después de los 90 o de los 80 en y los pico. 90, en los 90 Televen fue como para nosotros los que veíamos televisión abierta, era como la casa de las comiquitas japonesas, ¿no? Ajá, Porque a partir de los 90, ¿no? Una sí, cosa así. porque siento que las otras no transmitían mucho. No o sea, transmitían mucho. Yo me acuerdo que había como una competencia de Pokémon que era Digimon, Ujú. que Ajá. esas sí las asumieron Venevisión. creo Sí, que la Venevisión la pasaba Digimon. pero, o sea, como que las tardes de anime eran Eran Televen. En Televen. Televen. Claro, Que total. Ahí. pasaban todas. Que yo tenía que Pokémon, esperar Sailor Moon, Sailor Sailor Moon Moon. y que después de Sailor Moon venía Senseiya, Sailor Moon y después venía Dragon Dragon Ball porque Ball. era Claro, la yo- última yo de me la tanda, vacilé- así que todo el mundo esperaba. Yo me Dragon vacilé Ball. todo Sailor Moon
por Claro. esperar Dragon Ball. Claro. Y luego después... Yo por bucearme a Sailor Moon me la vacilaba así Ah, de bueno, carajito. eso era las transformaciones de Sailor Moon. Era el momento que uno decía, ¿qué es esto? Que ahí es Ya donde sí, también peladito, entramos sí. al contenido donde cómo influencia el anime en la sociedad occidental y cómo comunicacionalmente nos empieza a presentar cosas que no nos presenta la mayoría de los cómics, ¿no? Claro, Por lo sí, menos sí, sí. esa iniciación como sexual y morbosa de, mira, aquí Mira, hay algo. Lo que pasa es que los en japoneses, Japón, ajá. También, o sea, eso responde a la cultura japonesa, ¿no? Claro. Que la cultura japonesa, o sea, de hecho, cambiando un poquito del tema, es lo mismo pero diferente. De hecho, si tú ves los héroes japoneses, todos tienen una vaina de comer mucho, de tal, no sé qué, y era precisamente porque en la sociedad japonesa necesitaban como que los niños se sintieran con esa necesidad de comer más, ¿no? Claro. Porque había una apatía a comer y que también a nosotros nos pasa en algún momento en que los niños no quieren comer, ¿no? Sí, sí. Eso es típico. Yo me imagino a las casas editoriales, porque un anime, antes de ser un anime, normalmente, o el 90% de las veces pasa primero por manga. O sea, primero es escrito en un papel, Sí, sí, sí. Se hace el manga en un papel barato, como de periódico, Sí, se imprime porque- una tinta, porque y si se- el manga tiene éxito, se se reproduce pasa... masivamente. Se pasa a un libro ya en papel blanco, de buena calidad, si tiene éxito. Pero de una vez las empresas de animación están pillando los mangas, verga, este puede tener pegue. Y vamos a animarlo de una vez, y apenas se empieza a escribir el manga, ya a los 2 años ya están teniendo el primer capítulo animado. Sí. También entra la mano o el discurso ideológico Sí. de la casa de animación en muchos Que era, casos. era lo Ok. que iba con lo de la sociedad y cómo influye el anime en la sociedad. Está esto de que los protagonistas siempre estaban con esto de que comían Comer mucho, mucho. Goku, Naruto, tal, todos comer mucho y era respondía a esa necesidad. Y el peo de hacer la animación japonesa, que son mujeres voluptuosas, que no sé qué, y todo este peo como ecchi que le meten a la vaina, como el erotismo que le meten, también responde a una necesidad cultural en Japón. Claro. Que a cierta edad no hay tanta, como que no hay esta vaina sexual y tal, no es tan activa ya. Entonces responde como a eso, en el sentido de que dicen, coño, necesitamos que tengan más como los adolescentes, Que sean más tengan- depravados sí, sexuales. que tengan un poquito más, Sí. activarlos un poquito más. Y dijeron, bueno, Sexualmente. la manera que nosotros conocemos es en el anime, ¿sabes? Ok. Y empiezan a meter como este tipo de situaciones y este tipo de ilustración que es como más sugerente. Exacto. Y sale un género totalmente que se separa de todos, que es el género ecchi, que es el género pervertido, ¿no? Claro. Que son tomas en las que va a pelear la tipa con una microfaldita y la toma desde aquí abajo que se le ve media nalga y tal. Responde a una cosa cultural, ¿no? Todo este peo de... Por eso es que meten mucho a situaciones en las que el protagonista es un carajito, entonces hay 4 mujeres que van pendientes de él y todas... Medio y algunas no- harem. Bueno, que recuerda Hay, que- hay varias, sabes que el anime tiene bastantes categorías, tiene el harem, el shounen, que es el que más conocemos aquí en Venezuela, adolescente. Ajá. es para los adolescentes masculinos. Sí. Sailor Moon se puede decir que es un shoujo, Shoujo que es de Jeva, pues. de niña. Creo que está uno que se llama Seinen, que creo que es más adulto. Seinen es el que viene después de shounen, que Seinen es para adultos, puede ser Hellsing O Death Note. o Death Note, cosas así ya de contenido mayor a los... Sí, Evangelion entraría en eso. Evangelion entra en Seinen, sí. También Seinen, pero también es Aprendiendo mecha. con qué es la que hay. Está Hentai, El hentai es porno. pero sí, yo sí creo que la animación japonesa ha influido mucho en la cultura y El que imaginario latinoamericano, Ahora full, sí. Te también. tengo Sí, una sí, pregunta. Tú me dices que lo de comer mucho responde a la necesidad de los japoneses De la incentivar cultura, la sí, comida, sí. ¿no? Igual en lo sexual. No seas Ajá. tan pegado y huevo sin sal, ve Ajá. a reproducirte por Japón.
Esas bombas. Esos muertos no Claro, se la recuperan solos. vaina es que terminan colocando en muchos casos a la mujer como una propiedad sexual del hombre. Sí, eso. Porque Eso entra en parte de tu investigación, Sí, ¿no? Pero en antes de Dragon entrar Ball, por a eso, ejemplo. te iba a preguntar, ¿hay algo que responde a la violencia? ¿Necesitan más guerreros Japón? Porque la violencia es brutal en, o tal en vez, el anime o tal vez muchas veces. es lo que vende, marico. Porque Es de lo que hecho vende. eso se ha ido suavizando mucho, ¿sabes? O Sí. sea, sí. Dragon Ball. Bueno, sí es verdad. Dragon Ball es Tienes razón. una muestra. Tú ves Dragon Ball Super, que es lo más reciente, y cambia mucho, que hasta para los fans originales Dragon Ball Super les parece como muy suave, ¿sabes? De hecho, Claro, no está el maldito sí, insectos. no, y de hecho no pelean los niños, no pelean. Ok. Cuando nosotros veíamos en el Ya Dragon está Ball como Z, regularizado, una sí, cosa así. se ha bajado mucho y también Bueno, es corrección que política. por lo menos Dragon Ball y no Dragon Ball Z, Ujú. Goku, que consigue a Bulma desnuda, la locura así de Sí, los sí, sí, desnudos, del Goku peleando Sí. y atravesando gente como un loco. Y Bulma, eso- Bulma, eso Bulma se va menor de edad mostrándole la totona al maestro Rochi para Sí. que le dé una esfera del dragón. Sí. Relajado. Claro, Normal, transacciones simples. en ese momento lo disfrazan como que ella no sabía que no tenía, pero bueno. Ajá, claro. Siempre es como meter Sí. esa parte inocente, Pero como sí, ese juego. sí lo van censurando y sí de repente lo van suavizando porque de verdad Se ha pegado a lo políticamente correcto. Pero Al eso me menos- parece Eso del también- Dragon Ball, Al menos ¿no? para Pero- vender más. Al pero menos para también vender más muchas y para estar otras, sí, dentro sí de lo lo han hecho, políticamente no solo Dragon correcto. Ball, Pero muchas series pregunto, lo han porque hecho. de repente, ajá, así como yo vi la locura esta, loca, Ajá. eso debe seguir existiendo. Claro. Pero Dragon Ball es algo mucho más comercial y sí se tiene que apegar. Ah, exactamente, Pero por eso exactamente. dice él que existen categorías. En Japón no es tan fácil el acceso a ese tipo de series para los niños, ¿sabes? Es lo mismo que la pornografía, o sea, tiene la misma vaina del Entiendo, internet, entiendo. ¿sabes? Si tienes Lo que acceso pasa a es que aquí en internet, Latinoamérica es una locura. No. Tiene acceso a todo. exacto. Aquí tú tienes acceso, Entonces, exactamente. sí existen y ese tipo de regulaciones allá están un poco más claras y por eso es que existe la segmentación entre lo que es dedicado para los niños, lo que es dedicado para los adolescentes, lo que es dedicado... Existe hasta un género que se llama yaoi, que es el género que va dedicado hacia la homosexualidad y todo esto. Ah, exacto. Entonces, Ok. Hay géneros para... Hay uno que se llama vara, que es hombres papeados con hombres papeados. Ya hoy es hombres como... Se hincha le quedó aquí en Venezuela. Ya hoy es como hombres afeminados. Y como que el mayor público, y está especialmente dirigido, o sea, su rango comercial, ellos dicen, esto es para mujeres. Que hay anime para cada quien. Exacto. Sí, y que, Cada es quien que, puede conseguir su anime. es que la industria del anime y el manga ya es tan grande y tan masiva que hay demasiada segmentación, demasiado. Y de hecho, hasta la publicidad ya se hace con Ahora, animación. antes de entrar a tu tema que es súper importante para el podcast hoy, también se me ocurre otra cosa. No, el tema ya es este, es todo. No, pero también hay que hablar sobre eso, porque bueno. esa investigación que tú hiciste es la que nos trae a la comunicación respecto al anime, ¿no? Ujú. Ok. Que nos trae este tema a la mesa. Pero, si bien Japón nos ofreció un guión mucho más estructurado, más elaborado, con una secuencia de capítulos mejor realizada, los gringos también tenían su cuestión, como que sus capítulos que no iban en Sí, secuencia, más todo eso. episodios. Pero también nos traen cuestiones sociales bastante importantes, como la primera que fue Los Simpsons, que fue una crítica social, después South Park, Sí, después Padre de Familia, Pero todo esto que nos eso trae viene un poeta mucho después. bastante, ¿no? Eso viene Sí, mucho después. inspirado quizás por esto también, no sé, tendrá que Es ver. probable que se dieron cuenta que la animación no es solo para niños y, Exacto. y asumieron eso, pero si tú ves Los Simpsons, Padre de Familia, todas estas también son episódicas, porque cada capítulo tiene su arco propio, Exacto. empieza y termina. No, bueno, Rick and Morty Ujú. es Claro.
otra serie. En Rick and Morty hay como una combinación de las dos. Hay como una trama central, como un esqueleto que es muy leve porque en un capítulo te pasa una locura, en el otro capítulo pasa Cada otro, capítulo pero hay tiene como su cierta arco. cosita que te hace hilar Exacto. Claro. la Por vaina. Hay ejemplo, como una doble. Yo ahorita aquí pensando, bueno, niños crecieron viendo Dragon Ball, Goku y Bulma pegándosela ahí al maestro Roshi. Pero yo también, como yo crecí más con los gringos, en cierto modo, yo crecí con Ren y Stimpy. Nada fácil. Claro, pero yo creo que Ren y Stimpy no era para niños. No, Simplemente para nada. que la Para nada. que la ¿cómo se dice? La vaina latinoamericana, que asumían que todas las comiquitas eran para niños, las pasaban, ¿sabes? Claro. Porque ellos decían, pero es que es comiquita. Nada más Había uno de unos está bebés. pariendo un mojón, Stimpy. Ustedes llegaron a ver la de los bebés, que eran como los super bebés que se cagaban Se cagaban y los pañales se ponían Esa gigantescos. vaina era, No, fue malísimo. Qué vaina loco. tan Yo también crecí fea. con los primeros de South Park. ajá. Pa- Los gringos han agarrado bastante, o bueno, en Latinoamérica ha llegado bastante eso de la trama o la temática del absurdo, el humor absurdo. Que Pero por ese ejemplo es el es. humor gringo. El humor gringo es muy así. Ok. O sea, por nada. ¿Cómo se llama? Son como niños. Ujú. La Ajá. película de Dan Sandler es burda de absurdo y todo es Peos, pedo, todo es peos, tal, sí, ¿sabes? Ese humor en Estados Unidos es como Exacto. muy común, y aquí también lo fue, tal, que llaman el humor de pastelazo, que es como ese tipo de comedia que pega mucho, pero aquí lo que pasa es que yo creo que A los Chaplin, como. sí, pero un poco más escatológico, que llaman. Es como también de lo asqueroso, de la vaina, de los mocos y tal. Siento que a nosotros nos llegaba esa animación Ok. precisamente por la acepción que tiene o que tenía mucho de que existía de que las comiquitas son para niños, ¿sabes? Ya ahorita no creo que a la televisión llegaría ese tipo de contenido, al menos que fuera Adult Swim, ¿sabes? Exacto, que, sí. que es todo este pedo de comiquitas para adultos, Sí. precisamente. Bueno, es que yo te pasé la temporada completa de Coraje, De Perro Coraje, Cobarde, sí. y yo te dije como una pregunta, oye, ¿y tú crees que en la actualidad podría existir una comiquita como esta? ¿Se crearía? Muy Es muy jodido. Y existen porque, por ejemplo, Hora de Aventura también tiene Sí, temas adultos, también Hora te de mete, Aventura te es- mete temas adultos, pero está hecho de una manera de que o sea, esa comiquita es para niños. Pase de resbalón, Simplemente- como que el niño simplemente no Sí. lo entienda y siga Sí. viéndolo. Y no Lo entienden las entretenido. subtramas que hay de las guerras, de la cosa, porque ellos hablan mucho de las guerras y tal, y hablan de la guerra de los hongos. Sí. Y la guerra de los hongos no es la guerra de los hongos como tal. Los hongos eran bombas nucleares. Exacto. La ok. forma La que forma hace del la hongo. bomba nuclear. Ah, ok. Entonces, tú cuando No tú, era la droga, era el hongo. Cuando tú Sinónimo. empiezas a entender, No, yo más esa comiquita. cuando tú empiezas a entender eso, tú dices, epa, Sí, estamos hablando de una guerra seria. Claro. Y el carajo es el único humano que sobrevive, y todas las Bueno. otras son gente que vivió la radiación, y por eso es que están... Ah, Y eso lo eso toca en que- Hora de Aventura. Hora de Sí, Aventura. no, arrechísimo. A mí me encanta. Entonces- Midnight Gospel, Ah, él bueno, saca esa es muy en Netflix brutal. una serie ya para adultos, Claro. pero tú lo ves y dices, verga, esta vaina es de Hora de Aventura. Ah, evidentemente es el creador Es el de creador. Hora Y de Aventura, pero más y para además, adultos. Midnight Gospel, que es un dato curioso, es una serie que se basa en un podcast, ¿no? Ah, fíjate. Y esa serie, Entrevistas. esa serie se anima después de que ya el podcast existe. Entonces, el tipo, ¿qué es lo que hace? Agarra el tema principal, Ok. le hacen doblaje con el texto idéntico al que está en el capítulo, y animan sobre eso una historia X, ¿no? Entonces tú puedes ver que están como hablando de un tema hilado, medio saltando, Sí. filosofía y vaina, Y lo que está taoísmo. pasando en el capítulo Y lo no que tiene está pasando en el tanto que capítulo, ver con, nada. muy poco que ver con lo que están hablando, y de hecho Es en el como una capítulo, animación absurda, el vainas protagonista, loquísimas. en la Ok. serie el protagonista se llama de una manera y el que hace el podcast se llama de otra manera.
Y dentro del capítulo hay personajes que le llaman al protagonista como se llama el tipo que hace el podcast, porque lo dejaron así. Decidieron usarlo, el guión original, y con muy poco. Y tú ves cómo va pasando los capítulos, tiene un hilo. Que es que me parece una genialidad esto de Midnight Gospel, porque tiene un hilo. Lo que pasa en el capítulo 1 va a verse reflejado en los capítulos siguientes, y cómo eso va tal, pero los temas totalmente separados. Y la animación no va mucho con lo que va conversando. O sea, yo de verdad, a la gente que le recomiendo que la vea, a todo el mundo le recomiendo que la vea, pero no veas más de 2 capítulos en un día, porque te explota el cerebro. Porque hay que procesar muchas vainas. Es procesar, y si tú vuelves a ver la serie, yo la he visto 2 veces completa. Yo cuando vi la vaina, esta gente me está lobotomizando aquí, Sí, me quieren lavar el sí, cerebro. Muy loca. Pero eso me hace sentir de que realmente la animación ha trascendido mucho, y ya nos dimos cuenta De los formatos clásicos, sí, están ya experimentando. Animación, ya hay comedia, hay terror, hay vaina, que eso lo tiene más el anime, más diferenciado. En el anime hay terror, hay comedia, hay para niños, hay para adultos, hay gore, hay no sé qué. Por lo que he visto, y ahorita profundizando más. En Estados Unidos no había tanta diferencia, la animación era más comedia. No, los Looney Tunes. Los Looney Tunes era comedia. Sí, Animaniacs es comedia un poco más adulta, ¿no? Sí, pero... Ajá. Exacto. Adult Swim y tal. O sea, como que la animación americana siempre ha ido más hacia la comedia. Ahorita es que están yendo más hacia el drama, hacia no sé qué. Tengo 2 cosas. Una, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Si bien en un momento existió algo llamado Locomotion, que después fue Animax, pero no muchos tuvieron acceso a ese canal. Entre los canales que más se podían conocer, Cartoon Network fue un pilar de cómics para adultos, pienso yo. Fue uno de los que llevó la punta de lanza en ese sentido. Como que tenían un horario, que a partir de un horario en específico, sí, siempre metían como cosas ahí. Toonami se llamaba, Toonami. Creo que era algo así Y otra cosa que tú mencionas, algo que me viene de recuerdo, es... A mí siempre me han gustado los cómics, y en un momento de la vida que tú fueses una persona adolescente ya yendo para adultos, que vieras comiquitas, era así como que de hecho sí es gafo. Sí, todavía hay mucha gente todavía lo siento así, es un placer culposo. Todavía hay gente que ve que las personas los adultos que ven comiquita, animación, todavía dicen, pero este sí es mentecoide. Sí. Porque es que no lo entiende. Esa gente que no ha entendido. Pero me ha pasado que, bueno, una de las cosas por las que he llegado a ver televisión, que si animes y comiquitas y tal, es que me canso del trabajo, me siento y me relajo. Hay vainas que me dan mucha risa por estúpidas que sean. Sí. Pero es que me ha pasado. Mi contenido es contenido que yo llamo contenido que no me haga pensar. Digerible. Exacto. Contenido fácil, humor barato. Sí, eso. Contenido basura. No, pero tengo mi televisión basura ahí. Chatarra. Claro. Y me ha pasado que he tenido ciertas interacciones con personas que yo les digo, por ejemplo, ahorita hay uno en Cartoon Network que me da mucha risa, se llama Manzana y Cebollín. Y es estupidísima, pero es muy graciosa y en verdad tiene algo. Y Escandalosos, me parece que es una comiquita brutal, si pueden la ven. Que me han dicho, no, si eres gafo y tal, vela. No, se quedan pegados. Marico, qué arrecho, tal, las tengo que ver completas, vainas. La única que me recomendaron así que si eres eso, dale la oportunidad. Que decidí eso, como darle la oportunidad, fue Gravity Falls. Me la mencionaron bastante. Está muy buena. Y hay una, no la voy a mencionar, ni siquiera voy a hacer la referencia porque ni me acuerdo cómo se llama, que son como 2 niñitos que tienen unos gorritos como de duende y tal. Está fino. Sé cuál es, pero no la Ajá. Creo que sé también. He visto varias que son como animaciones para niños, pero que no son tan para niños. Tienen un piquete ahí. Steven Universe.
una serie también que que lleva como mucho el tema, o sea, como que se montó en los hombros de lo políticamente correcto y la inclusión y tal, pero se lo llevaron a niveles extremos y que yo lo entiendo totalmente por qué lo hacen y por qué deciden hacerlo así. Hay mucha gente que dirá, no, pero qué bolas, que entonces ahí es puro lesbianismo, puro no sé qué y tal. No, o sea, lo hacen en serio porque es su mensaje, ¿sabes? Y se tomaron a pecho eso y la serie no es mala. No es mala. No es Pero mala. uno no se atreve a llevar eso. Una vez escuché a alguien mencionar, y es una psicóloga y no sé qué tal, porque la mamá de mi hijo preguntó, oye, ¿tú piensas que esté mal que a mi hijo le guste la princesa Sofía? Yo, para nada, normal. Claro. Si se la vacila, normal. Claro. X. Tal. Entonces, como que se conversó con una psicóloga así, con simple, pa' ver. Y dijo, no, normal. Él juega con qué, no, su muñeco, le gusta Spider-Man, no, relajado. Se la vacila y ya. ¿Qué pasa? Que si vestigo en Universe, ahí sí no estaría de acuerdo, dice ella. Porque ahí sí sería como que... Esa es la psicóloga. La psicóloga. Okay. Ahí sí no estaría de acuerdo porque sí entraría más como un mensaje mucho más arraigado a lo que tú dices. Y es que es intenso. Bueno, esa puede ser una visión conservadora también de... Sí, eso también lo pienso. Sexual, sí, también lo pienso. Entonces, a lo mejor es una pura también conservadora, ¿no? Está pegado. Espera. O sea, es una cruz. No lo sé. También. Claro. Lo que pasa es que ahí entramos en un tema mucho más complejo. Verga, sí, claro. También es el tema del cuidado de nuestros hijos. Porque lo mismo, vamos a cambiar, o sea, es lo mismo de la influencia que puede tener una animación. Cuando nosotros veíamos todas estas comiquitas japonesas, Dragon Ball y tal, no sé qué, mucha gente decía que eso incitaba a la violencia, incitaba no sé qué, y yo para nada soy violento. Nada más me caía coñacitos. Entonces, no me van a decir a mí que lo que consumes tú como espectador define tu personalidad, define lo que tú eres. Eso no es tan real así. No es tan real. Porque, o sea, yo he estado expuesto. Hay excepciones. Pienso que hay excepciones de personas que se vuelven loquitas. Sí, es que porque tienen algo mal en el ya coco. lo tienen en el cerebro. Eso. Porque yo he estado expuesto a todo lo que dicen que puede hacer una persona violenta. A los juegos de video, exacto, a la música, rap, tal, a anime, a coñazo, a los superhéroes. Todo eso en algún punto ha tenido censura porque la sociedad dice que eso incita a la violencia. Exacto. Y es falso. O sea, yo no tengo el cerebro jodido como para eso. O sea, una persona violenta puede asumir a un personaje como Punisher, como Batman, y asumirlo como tal, o trasladar un juego a la vida real. Pero eso es porque ya tienen un peo en el cerebro, ¿sabes? O un exceso de contenido en donde eso se vuelve la realidad de la persona. Se traspola la realidad de la persona. Pero yo no creo que los videojuegos, sí, porque llega un punto de tu vida te influye. Que de repente tú de niño, no, Spider-Man y tal, y te imaginas la vaina y tú dices, wow. Pero llega un punto de tu vida donde tú dices, esto es irreal y esto es una ficción. Y lo separas totalmente, ¿no? Sin embargo, puede quedar algo allí porque la ideología a veces funciona analógicamente. O sea, tú ves una serie de caete a coñazos con una persona que es más fuerte que tú y no es que vas a salir a la calle y vas a entender tu mundo real relacionándolo con la comiquita como si tú le vas a caer coñazos a tu rival. Exacto. Y en la vida, en el mundo de Dragon Ball, caerle a coñazos al otro, a ese rival, no es que afuera hay gente con la que te vas a caer a coñazos a los puños. A lo mejor te vas a caer a coñazos financieramente, monetariamente, a través de estudios, a través de... Claro, es de otro... Siento que va un poco más allá y también como la animación influye en los mensajes, igual que todo lo que nosotros consumimos a nivel de vaina, los cómics americanos, que también el cómic americano influye mucho en el dibujo y en la ilustración cuando uno empieza, ¿no? Claro. Pero cada uno de los personajes que ha tenido mucho más pegue es porque
transmite algunos valores o transmite alguna cosa con la que la persona se identifica. Por ejemplo, el caso de Spider-Man, el cómic fue tan común porque era un humano común y corriente, con peos, que tenía peos económicos, que vivía en casa de su familia, que no sé qué y tal, que por cuestiones del destino tenía esta otra vida que era como la parte genial, ¿no? Como el superhéroe y tal. Pero el hecho de que él viviera los mismos problemas que tenía una persona normal, lo hizo que pegara mucho Goku en su parte, porque Goku es como el Superman japonés. De hecho, Goku tiene mucho de Superman. Y ahorita voy a explicar los paralelismos. Goku también es un tipo que lucha hasta el final por lo que quiere lograr. También él representa unos valores de amistad, representa la bondad, porque Goku es súper bondadoso, ¿sabes? Es la nobleza pura. Sí, y él es inocente, y él es tal. Y las cosas él las hace por su pasión, porque a él lo que le encanta es pelear. Entonces, ahí es donde tú te vas dando cuenta de que más allá de lo que hace el personaje, es lo que representa. Que ¿no? como dato aquí, quería decir que para eso que decían antes, no, que el anime es violencia y tal, tengo un compañero que fue criado bajo esos cánones restrictivos, donde no lo dejaban ver, y el único anime que lo dejaba ver el papá era Dragon Ball, pero porque Goku le echaba mucha bola. Entonces si perdía, entrenaba para poder lograr la meta, y por eso era que él quería que viera ese aprendizaje de Goku. Esa es como la línea clásica de los shounen. Un personaje principal que se parte el culo en su empresa, normalmente individual. Yo siento que el anime, algo que tiene es que te da esas nociones de individualismo y de ambición extrema, a veces hasta desmedida. Naruto, por ejemplo, sí, aunque Dragon Ball. Además, casi todos son huérfanos, eso es otra, son huérfanos. Bueno, lo que yo decía del paralelismo entre Goku y Superman es que los dos se les destruye el planeta. Y por esa razón los mandan a la Tierra, por alguna razón terminan aceptando la humanidad. Los dos son personajes muy justos y tal, no sé qué, rojo con azul. O sea, no es casualidad. Dragon Ball, mucha gente dice que bueno, la obra maestra de los años 80, 90 y cómo marcó una generación, pero podemos decir que Dragon Ball, en cierto modo, también come mucho de otras historias y que es como un gran plagio, porque la primera parte de Dragon Ball, que es Goku con cola y todo esto, es la historia del Rey Mono, el viaje al oeste, que justamente es este chamo que es un mono, tiene su cola, tiene Gukon, y que tiene un báculo que crece, que tiene un abanico que siempre se me pareció mucho a la historia hindú de Hanuman, que es el dios mono. En ese sentido. Bueno, entonces ellos narran su historia, su versión de los Saiyajin y toda la vaina, pero comen mucho de las historias, de otras historias, pues. Pellizcaron de aquí y de allá, crearon su... Ahí, yo me puse a buscar un poquito de Akira Toriyama para entender un poquito del planteamiento ideológico que tiene ese producto de pensamiento, ¿no? Y entonces, él cuenta en entrevistas que están ahí en YouTube, que él en principio, su editor, él ya tenía un manga escrito que se animó y todo. Creo que era Doctor Slump, algo así. Entonces, él en ese momento, él estaba muy pegado. Primero, Akira Toriyama, el bicho empieza a dibujar porque vio Walt Disney, vio 101 Dálmatas, y después vio La Cenicienta y dijo, yo quiero hacer comiquitas como este coño madre. Y entonces ahí es como que empieza él en el mundo del dibujo, el manga para la animación. Como nosotros hablamos de animación japonesa como una cosa aparte y resultó que la animación japonesa su referencia es Disney. Fíjate, en la saga de Majin Buu,
él hace como un juego de palabras para que se note Bibidi, babidi, bu. Bibidi, babidi, Yo bu. sabía que eso tenía algo que ver. con la Cenicienta. Ok. Bibidi, babidi, bu, como un canto que hace ahí la bruja de la Exacto. Cenicienta. Sí, sí, Y entonces a yo los pensé tres, que era mera casualidad. no, a los tres villanos le pone Bibidi, Babidi y Bu, el monstruo Bu, Claro. por hacer referencia a su inspiración. a su inspiración. 101 Dálmatas, pero para Dragon Ball él estaba como burda emocionado con Jackie Chan, con una película que se llama El Maestro Borracho, Ajá. The Drunken Master. Entonces el editor le dice, mire, ¿tú por qué no escribes una vaina de artes marciales ya que estás viendo eso? Así que no, tal, como que estaba renuente, pero dijo, bueno, vamos a hacer un one shot. Un one shot es un capítulo piloto Ok. que tú lo lanzas al mercado para ver si a la gente le gusta. Dragon Ball primero se llamó Dragon Boy, el chico dragón, en un one shot. De hecho, existe también, de eso existe más. Siguieron más. Pero es muy parecido a Goku y tal. Entonces ahí él, como para darle riqueza a la trama de artes marciales, que era como que lo tenía más fuerza, entonces quiso añadirlo de las esferas del dragón y a inspirarse un poco con esta leyenda antigua china de viaje al oeste, con su Wukong, el hombre cola. Ok. Sin embargo, este viaje al oeste, que es como las búsquedas de las esferas del dragón en la primera etapa del Goku, creo que hasta el primer torneo de artes marciales, termina como que con eso de inspirarse en viaje al oeste, y el editor le dice a Akira como que mira, lo que tiene más ranking es las coñazas, tienes que meterle más power a... Y que él empieza a crear todo su universo y todo su mítica. A medida que la serie va teniendo éxito, Toda la ellos no se imaginaban toda que la iba a ser una... mitología que empieza a crearse alrededor de eso, y que de hecho yo siento que lo lograron tanto que cualquier persona puede escribir una historia dentro de su universo, porque conocemos las reglas de su universo. Exacto, ¿no? sí. Es como un referente básico. Sí, así. sí. Entonces siento bueno, que es como padre de todos los shounen, el Dragon Ball. De hecho, el shounen antes existía en shounen, pero lo que hemos hablado en otro momento, no es el primero que lo hace, sino el que lo hace mejor. Y Dragon Ball estableció muchas reglas que luego se fueron utilizando a medida de todos los demás shounen. Las reglas del ki, por ejemplo, que entonces después el otro lo llamó chakra, el otro lo llamó cosmos, el otro lo llamó no sé qué, pero tiene como estas reglas, cosas de las transformaciones. Claro. Eso también lo agrega Dragon Ball al universo de los shounen. Entonces cada uno de ellos va reinterpretando a su manera, A su manera, esto sí. lo de los power-ups, esto de los tal. Entonces, bueno, en fin, que sí hay como mucha influencia, que si tú te das cuenta, el cómic americano, Marvel, DC Comics y tal, no han tenido tanto de eso, porque ellos tienen su propia forma de narrar las historias, pero ya de una época para acá se han ido adaptando a estas cosas que se implementaron en el anime, más que todo en los cómics. Y de hecho, hasta referencias hacen y todo. Porque bueno, se retroalimentan pues cada uno de la cultura del otro, y me parece que es súper interesante, y que yo no separaría la animación como tal del anime, sino que para mí todo es animación, a pesar de que se hagan en sitios distintos. Bueno, ya vimos que es lo mismo todo al final. Claro. Y que cada uno ha ido tomando referencia del otro a lo largo de la historia, ¿no? Y como hemos visto anime desde el principio, y la animación gringa, y como cada uno se ha ido dando cuenta de que la animación es más allá que algo que se usa para los niños. Claro. Sí. Entiendo. Es que el tema está súper interesante, y quería preguntarle a Duque, ¿cuál fue esa deconstrucción que tú hiciste que nos trajo este tema? Recuerdo que tú me dijiste, yo no sé si te interese. Y mira, ya llevamos burda de rato hablando del tema, está súper interesante. La desconstrucción que tú hiciste, que ahorita estás aplicando a tu arte,
respecto al anime, ¿no? Bueno, no, ahorita no estoy mucho en producción, pero es como una fase de investigación así que me provocó hacer, porque yo siempre como, por esta misma broma de ser fan de carajito, de ver Goku era como ir a misa, yo dije, verga, yo también quiero hacer vainas así. Claro, después el sueño ese se va haciendo un poquito más lejano cada vez así, pero todavía queda como las ganas de trabajar en cómics, y especialmente en comunidad, ver la manera de poder hacerlo en comunidad. Está Programa Amigos de Noveno Arte, PANAS, que es la asociación, una asociación de compañeros aquí venezolanos que realizan cómics y están teniendo esa iniciativa fuerte y se la están tomando bastante en serio. Y también está Utopics, que también hace proyectos colaborativos. Entonces, bueno, buscar la manera como de unir esfuerzos para que eso se vaya dando. Okay. Ahorita en cuarentena, me puse leyendo, estaba como viendo una película, me hizo recordar una película de Slavoj Žižek que se llama La perversa guía de la ideología, The Pervert Guide to Ideology. Okay. Y entonces se pone a analizar, a deconstruir películas clásicas norteamericanas, películas de izquierda, La Naranja Mecánica, J-Leaf, dentro de su, buscando como que el discurso ideológico subyacente en la trama, lo que pasa con la OPA. Exacto. Y que uno inconscientemente puede terminar reproduciendo. Es algo que tú te vas nutriendo a pesar de todo que está ahí. Uh-huh. Tú no te das cuenta, pero sí lo vas consumiendo. Exacto. Y entonces el subconsciente tiene mucho poder. Exacto. Y el poder está bastante relacionado con la ideología. Es más, el poder de las élites globales, comerciales, capitales, usan a la ideología como su violencia blanda. La ideología es el poder blando. Okay. Un aparato de poder busca a través del aparato ideológico, del brazo ideológico, que tú quieras lo que yo quiero que pienses. Algo así como que convencerte de... o sea... Como generar las matrices de opinión. Exacto, hacer que tú hagas... Lo que pasa es que eso no solo pasa... O sea, eso pasa en toda la cultura hegemónica desde... O sea, los Estados Unidos a través de Hollywood... Sí. Crea matrices de opinión, o sea, claro, y crea clichés, o sea, no es... La comunicación, la manipulación de la comunicación para hacer que sí, las masas se dirijan a lo que yo quiero. No es casualidad de que mundialmente nosotros veamos a los italianos como mafiosos, por ejemplo. Claro, los árabes como terroristas. Entonces, eso es exactamente lo que tú dices. Esa ideología norteamericana en cápsulas en cada película de acción que uno, por ejemplo, puede ver. Y todas las... Lo que ellos quieren transmitir como una ideología, como lo que yo pienso, lo que piensa Estados Unidos, ellos lo lanzan a través de series y tal, no sé qué. Y de repente de una época para acá, por ejemplo, y no soy tan conspiranoico, pero... De una época para acá, tú empiezas a escuchar el nombre de Venezuela en un montón de producciones. Sí, no es casualidad, es porque... No, y cuando sucedió lo de el Medio Oriente, que empezaron las guerras, todas las guerras de Estados Unidos en las películas eran contra los Medio Oriente, contra Siria, contra ellos, porque ellos hacían algo. Eso va respondiendo a necesidades de ideología en todos los países. Normalmente... cada quien defiende su punto, ¿no? Y bueno, esta nación que tiene tal aparato comunicacional que abarca la mayoría de la industria del entretenimiento mundial, bueno, obviamente van a defender su bandera, y sus intereses comerciales, etcétera. Pero también se habla de Japón, entra Japón también, que es extraño porque uno dice... oye, a Japón le metieron 2 bombas atómicas en el año 45 los gringos. Los gringos ocuparon Japón después de 7 años, los ayudaron a reconstruir, le dieron material tecnológico y como que hubo algo de un perdón ahí japonés también. Sí, es raro, negocio, es un negocio.
Y que y como tú ves algunos animes japoneses y son una jaladera de bola los gringos, pero más allá también creo que el sistema de creencias norteamericano quedó un poco permeado, esa cultura norteamericana también quedó permeada en la psiquis de las personas que también producen anime en Japón. O sea, prácticamente es como que consumimos ideología occidental de a través de la ideología a través de la oriental. ideología japonesa también. Pero es que lo que hablamos hace rato de la animación, como uno ve que la animación japonesa se pone como una cosa aparte, pero es que también nace de la animación Exacto. gringa Exacto. y como es un círculo, y que ellos lo hicieron diferente, simplemente. Ellos simplemente lo hicieron de una manera distinta. O sea, que y ya. cuando tú decías que los gringos introdujeron la animación a Japón, fue después de las bombas, cuando ellos estuvieron allí. Claro, 7 años. claro, porque es que llevaban, los soldados siempre han sido muy consumidores de cómic, porque es un formato que llevaban encima. Y eso es lo que llega a Japón, los soldados con el montón Como de lo viste, cómics. se ponen la Fíjate, revista eso no lo atrás, sabía. Sí, sí. O sea, el cómic llega a Japón después A- de la guerra, Ajá, y a través de los a norteamericanos. través de los norteamericanos. Claro, por esa Igual que- ocupación de 7 años. Claro, Igual exacto. que hablamos de que en Japón hay, en el idioma hay muchas palabras que provienen del gringo, del inglés, Ok. que son anglicismos, porque por esa misma época. Por ejemplo, la que yo siempre me acuerdo es la de tigre en japonés. Una de las versiones es taiga, que es un anglicismo de tiger. Claro. ¿Ves? Y así, hay la forma que nosotros conocemos del japonés en decir gracias es arigato, pero hay una forma más informal No, y que es thank you. y ya algo se que dejó quería de dormir. recalcar aquí, que ese perdón medio raro, a veces yo también lo veo como un perdón de miedo. Porque después de 3 bombazos no está nada fácil, marico. Claro, no. O sea, eso queda en la psiqui por más Sí, que sí. sea así de la... Es arrecho, es De la arrecho. cultura, ¿no? Como la cultura japonesa también sigue, o sea, evoluciona también a raíz de eso. O sea, es que es muy complejo que se Eso hable sí de- ya a nivel así histórico, Ujú. social es muy arrecho entrar, hay Es que más, buscar, es hay que más, buscar. es más. ¿verdad? Pero lo que Sigamos tú hablando decías- de comiquitas. Sí, pero lo que tú decías de que como todo eso influye también en la animación japonesa y Uno como puede todo indagar eso, eso, claro, es totalmente una válido. construcción muy brutal, pues. Y lo que tú dices de la animación, cómo está el machismo, cómo está Exacto. la explotación, cómo está la violencia infantil y Tengo todo una eso ahí pregunta. metido porque responde a una cultura, bueno. Tú después de esa deconstrucción, ¿has notado en ti alguna influencia negativa en el anime? ¿Te sientes? Sí, por ejemplo, hay veces. Bueno, yo creo que machistas tenemos cuestiones machistas todos. No, y ya por la idiosincrasia latinoamericana, Sí, seguro, sí. ¿sabes? Sí, no solamente Hay el algo, anime, pero Sí, Sí, seguro. exacto. Pero sin embargo, como que lo que hay gente que, por ejemplo, de carajito, los papás no tenían tiempo para uno y uno se quedaba viendo televisión toda la tarde y tal, y es esta. Dragon Ball son como, si pones a reproducir Dragon Ball desde el principio al final, son como 12 días de reproducción y pico, Continua, pues. claro. Entonces eso es un lenguaje ideológico que puede estar allí entrando, y como te digo, desde uno de pequeño es una esponja. Claro. Y por ejemplo, el sistema estatal de Dragon Ball, ¿cuál era en ese mundo? Era una monarquía, la del rey Furry, que era como un zorrito azul. Allí la primera vez que esa monarquía tuvo como un impacto en su contra fue cuando Piccolo Daimao, el papá de Daimaku, Ah, ok, después el primero. él pone un huevo y tal. Ajá. El bicho asume la monarquía y es el extraterrestre extraño, foráneo, Ujú. que viene a tomar el poder de la sociedad en donde vive Goku, y eso representa el mal, las tinieblas, y eso por autonomía te hace pensar que, ok, este que está entrando trae la maldad, o sea que la monarquía absoluta que había antes es lo que Era está lo bien. bueno. Eso uno, de niño, uno no dice, Claro, no Yo- lo ve tan
obvio. No es tan obvio. Por eso que yo ahorita en Y ahí, cuarentena. ahí podemos hacer también como que este Pícoro Daimao también podría tener algo con Estados Unidos ahí, o sea, podría ser algo referente a eso. Un invasor. Pues, bueno, siempre como que el ser humano ha tenido eso del extraño, del que está fuera, del diferente. El gallín, para los En japoneses. Beijing. Exacto. Y entonces, Pícoro es un extraterrestre, tal, extraño. No sé si verlo ¿Qué arrecho? como un foráneo. Sin embargo, después que se inventa a Toriyama la trama de que los extraterrestres, no era un Saiyajin demonio, y vaina, tal, sino no que sé era un qué. Namekusei, y ellos son los que producen las esferas del dragón. Y las esferas del dragón, como analogía a la realidad social y tangible, las esferas del dragón son un recurso natural. Entonces también se podría hacer una analogía Qué loco. de hacia recursos naturales. Bueno, yo en la cuarentena dije, voy a analizar esta vaina porque yo tengo que matar a mi padre. Fue como analizar antes de que nos Sin embargo, desviemos siempre hay- demasiado de la conversación para no irnos tan lejos por allá, podemos entrar en conclusiones. Ok. Sí. Y me gustaría como que la conclusión fuera más hacia la parte de la comunicación, ¿no? Y como hemos visto, o sea, entonces entre las conclusiones voy a dejar una pregunta. ¿Creen que el anime y la animación americana, la animación occidental, ya trascendió todo esto de que la animación es un contenido para niños? ¿Y creen que en el futuro la animación va a seguir tomando mucha más fuerza a nivel comunicacional? Yo creo que sí. Bueno, incluso Netflix está integrando el anime a sus plataformas. Incluso Netflix está apoyando proyectos de animación diversa. Brutal. Entonces, así como Hay una animación de Netflix, una producción de Netflix que es animada, que también es una antología, que se llama Love, Death and Robots. creo que he visto. Brutal, Bueno. brutal. Recomendada total. ¿Tú qué piensas? Pienso que, bueno, primero quería decir que me siento orgulloso por haber participado más de lo que pensé. De verdad pensé que me iba a quedar muy callado, pero bueno, sí, di batalla, sí se puede. Sí, ya totalmente la animación llegó para quedarse y ya va a ser aceptada no solamente como para niños, porque la generación que piensa que es para niños ya está muriendo. Lo siento. Y los que se están quedando, bueno, ya aceptan la animación como parte de la vida y todo eso. Entonces sí, en efecto, pienso que Sí. sí a lo que a Yo cuestionamientos. también pienso que ya la animación es parte de todo de la producción. Exacto. Y que ya mucha gente, o sea, el hecho de que existan distintos géneros y el hecho de que ya se puede hacer animación de terror, que se puede hacer animación de todos estos estilos, comedia, drama, tal, no sé qué, Sí. ya indica Que que puede trascender totalmente, ¿no? totalmente. Ya Y además, lo- cada vez se va volviendo más fácil adentrarse a los medios tecnológicos que te permiten Sí, producir. y que a nivel comunicacional te permite llegar muchísimo a donde tú quieres y como tú quieres. Ujú. De repente en la animación te permite más versatilidad a Sí. la hora de mandar un mensaje que decirle a una persona actúa de esta manera para que transmitas este Sí, mensaje sí. y quizás no funcione, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me gustaría agradecerle a Daniel por Totalmente. venir, que la conversación estuvo súper interesante. Y bueno, gracias a ustedes, y también los invito a que le den like, que compartan y que nos comenten qué animación formó parte de su infancia y si alguno de ustedes tiene como este mismo origen de nosotros de empezar a dibujar por el anime, por el Pokémon, por Dragon Ball. Que se suscriban, es gratis y bueno, nada. Chao. Vamos hablando.